en estos temas. Ginés González García, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo va? Sin novedad, se esperaba algún tipo de anuncio, porque, a ver, hay jubilados que van a comprar una pastilla. Una pastilla. Es cierto, se viene dando desde hace un tiempo, obviamente con los últimos días se incrementó. La caída de venta de medicamentos en los últimos años ha sido el 10%, y los medicamentos son de prescripción. O sea, el consumo es inelástico. Si se dejan de tomar es porque no se cumple con un tratamiento. Es que no los pueden pagar. Pero ¿sabes qué, Rosario? Hay una cosa que a mí me preocupa igual o más. Está el sistema verdaderamente al borde de colapsar, de dejar de funcionar. Y yo no soy un tremendista ni estoy buscando... A ver, ¿qué significa eso? Significa que, por ejemplo, los hospitales públicos, por decirte algo, los hospitales públicos no tienen insumos, cualquier insumo importado, no digamos una prótesis, una órtesis, un marcapaso, directamente no hay. Hace meses que se venía viendo esta situación, pero en los últimos días se agravó terminantemente. Yo hoy hablé con 3 o 4 hospitales de la provincia de Buenos Aires que me interesan del conurbano, y realmente la situación es dramática. Pero además de eso, el sector privado, o sea, las clínicas privadas que atienden obras sociales y PAMI, por decirte los dos clientes más importantes, también están pidiendo procedimientos de crisis, dicen que no pueden pagar los sueldos de este mes. Esto pasa no solo en la provincia de Buenos Aires, pasa en Córdoba, en Chubut, en varias provincias, pero digamos. Y sobre todo hay una especie de anomia, nadie responde, nadie da ninguna salida, nadie busca hacerse al cargo de un tema donde verdaderamente es muy crítica la situación, la atención de la salud. A esto sumado lo que vos decís, a la enorme cantidad de problemas que hay en la medicación ambulante, hace que realmente, además de haber transferido mucho de los costos al bolsillo de la gente, pero claramente hay lugares donde realmente ya directamente está casi dejando de funcionar. Y se quejan todos, hasta los más caros, las prepagas de todos, se quejan todos. Están todos diciendo que no pueden seguir sostener esto, por eso colapsó. Sí. Y además te vuelvo a decir, la provincia de Buenos Aires habla que cerrarían el 50% de las clínicas, una cosa, ¿viste? ¿Cerrarían el 50% de las clínicas? Privadas, sí, lo dice la propia entidad que lo representa, con lo cual vos te agarrás la cabeza, pero además, te reitero, si viene una situación muy grave, lo que no hay es ninguna respuesta, ni nadie que ponga la cara, ni nadie que busque una alternativa, porque la Argentina ha pasado situaciones graves. Yo he tenido que estar en algunas de ellas, así que lo sé. Pero realmente, directamente, arréglense como puedan. Adrián Frasino, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se esperaban algún anuncio para los jubilados, pero no vino nada de eso. No vino nada y pasaron algunas cosas que son medias curiosas, ¿no? La primera es que yo hablé con la gente de ANSES cuando salió los anuncios que estábamos esperando estos aumentos para los jubilados, que entre paréntesis lo necesitan y mucho. Y ANSES nos decía que en realidad ellos desmentían la noticia del fin de semana, que ellos no tenían conocimiento de ninguna medida que vayan a tomar ellos respecto de los jubilados y que si venía algo venía de Hacienda. O sea que esto todavía es mucho más grave porque cuando las medidas tienen que ser consensuadas justamente con quien administra los fondos de los jubilados, que es ANSES, ¿no? Y esto es muy grave porque hoy la canasta de los jubilados está en el orden de los 35.000 pesos y hoy la jubilación mínima son 11.528, o sea que esta canasta de casi 35.000 pesos que yo te digo, ni siquiera tiene la devaluación de este 25%. Es un disparate, la verdad. Es un disparate. Bueno, les cuento que vamos a estar hablando también con Ricardo Rubial. Buenas noches, Ricardo. Gracias por venir. Con Leonardo Anzalone, que es economista, con Roberto Zuckerman, que nos visitó muchas veces, concejal de la ciudad de Rosario, y Mariano Gorodis. Mariano, precios, IVA... ¿Se encuentran los precios? ¿Le sirve al consumidor todo lo que está pasando? Mira, me pasó algo rarísimo. Estaba en el supermercado, algo que no me pasaba hace años y años más con este gobierno, ¿no? Que la leche de precios cuidados, que estaba a 36 mangos, estaba a 30. Había bajado. Digo, yo no puedo creer, digo. Le pregunté y me dice, no, sí. O sea, no estaba el IVA. Claro, no estaba el IVA. De hecho, la leche de marca propia del supermercado, que también estaba al mismo precio de precios cuidados, 36, también había bajado a 30. La leche de primera marca, que estaba a 50, había bajado a 40. Ahora, esto es momentáneo, porque tenés una inflación... ¿Cómo momentáneo? Claro, no es que va a quedar a 40 pesos hasta fin de año. No, pues la inflación de agosto te va a comer eso y la de septiembre aún más. Claro, la inflación de agosto está proyectada en un piso de 4%, puede llegar hasta 5%. Y en septiembre vas a tener otro 4 o 5%, con lo cual son precios hoy. Mañana ya pueden aumentar. Qué complicado, ¿no? Para organizar la casa. Digo, hoy no sabemos si el fin de semana o la semana que viene qué hago con el dinero, digamos. De hecho, Dante Sica lo admitió que la baja del IVA no es para que cueste menos las cosas, sino para que no aumenten, ¿no? Por la devaluación. Por lo tanto, ahora lo tenés que tomar con pinzas.
vas a tener una inflación de todo el año de más del 50%, una bestialidad. O sea, si no estaría Venezuela, seríamos el país con más inflación de todo el mundo. El riesgo a país, que está en casi 2.000 puntos, te dice que sos el país más riesgoso financieramente del mundo después de Venezuela. Leonardo, desde la economía, digo, ¿cómo se explica esto? No, a ver, suscribo... Fácil, para el que está del otro lado. Suscribo absolutamente, digamos, es una buena sorpresa que Mariano haya encontrado productos que hayan bajado de precio. Yo creo que... Digo, lo deberían haber hecho antes. No, lo hicieron tarde. Eso sin duda. ¿No? Mira, la medida yo no del los IVA, encontré todavía, pero él sí después me pasás la dirección. Yo tampoco, por eso. En general lo que creo que se trató es morigerar el impacto que va a tener esta brutal devaluación de la semana pasada. Como decía Mariano también, esta idea del IVA es una buena idea si se hubiese aplicado antes y de manera distinta. Por ejemplo, con el mismo impacto fiscal. Está bien, pero estamos ahora y de este modo. Por eso digo, el otro es contrafáctico, ¿viste? Porque no lo hicieron. Es una medida absolutamente electoral que no va a tener ningún beneficio. Impacto en el bolsillo de la gente. Nada. Sí, Roberto. No, sí, quería agregar al análisis algo que no se ha dicho, que es la cuestión jurídica constitucional. Las medidas que está tomando el gobierno, que las toma por simple decreto, son inconstitucionales. Es decir, lo que hace por un lado es evadir al Congreso, porque si por lo menos fuese DNU, tendría que ir a la Comisión Bicameral para que revise los decretos. Y al hacer decretos simples en materias de ley de abastecimiento, en materia tributaria, tiene prohibición de legislar de esa manera. Por lo tanto, una vez más, lo que hace es evadir el Congreso, que si realmente está tratando de buscar consenso en distintos sectores políticos para que apoyen sus medidas, debería claramente, como mínimo, redactar y poder avanzar con un DNU, pero para que por lo menos vaya al Congreso. Si no quiere un proyecto de ley que puede demorar más tiempo. Bien. Y para después, si querés charlar, el impacto en las provincias. Ya hay provincias que se presentan a la justicia con amparos para declarar la inconstitucionalidad de estas medidas. Bueno, el congelamiento de la nafta por 90 días. Los combustibles que estamos diciendo, todos los productores de petróleo, los de las provincias están... Pero aparte... Se van a desfinanciar, están preocupadas. Aparte... Espera que voy con una cosita antes de seguir con esto. Ricardo, a ver, un presidente que tomó todas estas medidas de las que estamos hablando y las que no se tomaron y se esperaban, ¿en modo presidente o en modo candidato? Yo creo que esta medida la toma fundamentalmente en respuesta como modo candidato, como respuesta a la elección. En ese sentido, plantea una serie de medidas destinadas a compensar en parte lo que la toma de conciencia, por decir así, que generó el impacto electoral, de decir, tenemos que compensar a los sectores medios hacia abajo. Pero a eso siguió, no tomamos dimensión de la problemática. No, y además fíjate vos que estas medidas contradicen lo que es la esencia o el pensamiento profundo del neoliberalismo. O sea, contradice a su propio pensamiento íntimo. Bueno, por eso no hay plan B. Por eso, y además al mismo tiempo, en una sola mención de las medidas, perforó, por un lado, liquidó la relación con el Fondo Monetario, liquidó las políticas antiinflacionarias y liquidó al ministro. Lucía. Sí, bueno, hablaban recién del tema de los gobernadores que están que trinan, lo decíamos al principio del programa. Los gobernadores se van a juntar mañana en Buenos Aires y van a analizar cómo salir de esta situación. Ellos dicen que con estas medidas del gobierno pierden 29.600 millones de pesos. Y en el gobierno hoy empezó a circular una información para desmentir esto y lo que dicen oficialmente es que solo van a perder 3.200 millones de pesos las provincias. Para preguntarle, a Zuckerman y a los economistas, ¿cuál es el número real de la pérdida? Claro, ¿puede haber tanta diferencia entre 29.000 y 3.000? No, porque lo que dicen es que el impacto no va a ser de esa manera porque con el aumento del dólar y las retenciones eso se va a compensar. Pero yo quiero recordar que este gobierno quitó el fondo sojero, es decir, quitó la distribución que se hacía, que había puesto Cristina en su momento, para que vaya a las provincias y a los municipios. Y esa plata no va a venir de esa forma, la va a tener que compensar de otra forma. Lo que hay que decir, lo decían recién en materia de salud, las provincias y los municipios, yo vengo de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, no hay plata para pagar sueldos, no hay plata para pagar aguinaldos, no hay plata para pagar las cuestiones mínimas de asistencia. Es decir, están fundiendo a las provincias que una vez más, ya ni siquiera con pacto fiscal, como en su momento le hicieron firmar un pacto fiscal y después lo incumplieron, en este caso, directamente de manera unilateral, la siguen secando. Ginés, ¿cómo se llega a octubre o a diciembre así? Digo a la gente que está del otro lado, que tiene problemas hoy. Uno quiere ser optimista, pero primero que nada hay que enfrentar la situación, porque en realidad yo hablé del déficit fiscal, pero el sistema de obras sociales, que depende de los ingresos y de los salarios,
en realidad está con una caída brutal de la recaudación y a su vez con una inflación de costos vinculada mucho al dólar brutal. O sea, tiene por un lado más gasto y por otro lado menos ingresos. Por lo cual te quiero decir que en general todo el sistema está muy crítico al borde de la cesación de servicios y la cesación de pago. No hay flujo de dinero, no hay. Y esto exige juntarse, va a haber una mesa, tomar medidas. A ver, el ministro convocó a los técnicos, los equipos de los candidatos, al menos Labaña y Alberto Fernández. Sí, ¿sirve para algo eso? Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo veo que estamos muy entretenidos todos y la verdad que debe ser muy importante con el dólar, que esto, que el equipo económico, que lo que dice yo. Pero en realidad yo te hablo de la situación de salud. La situación de salud exige un trato específico. Y lo que pasa es que no hay ministerio ahí. No hay ningún lugar donde esto esté sucediendo. No hay ministerio. ¿Alguien habla de la salud? No. Arréglese como se pueda, le están diciendo. No, hay ministerio, porque las provincias hay ministerio. Te dije Buenos Aires recién. No, en realidad no hay nadie que se ocupe, todos se hacen los distraídos y la verdad es una situación recontra grave y esto sí tiene consecuencias sobre la gente directas e inmediatas. Hoy no se están haciendo operaciones, hoy hay casos realmente que terminan mal porque no se resuelven, hoy no hay medicamentos esenciales, verdaderamente estamos en una situación muy crítica. Vos me conocés mucho, jamás he estimulado ningún tipo de zozobra, al contrario, en este momento hay que tranquilizar. Pero yo estoy asustado de cómo está la situación y sobre todo de que nadie encara seriamente ver cómo salimos. Marco Labaña se entrevistó con Hernán Lacunza, el ministro de Hacienda. Está pidiendo al gobierno escuchar qué están opinando los técnicos, equipos económicos de cada uno de los candidatos. A ver. Coincidimos también con el ministro la necesidad de buscar los equilibrios, que lo importante es cómo logramos una estabilidad en la volatilidad que hemos tenido los últimos días. Y después sí, ahí hay ya un pedido que nosotros le hicimos también de ver cómo empezar a generar las condiciones para cambiar el rumbo del esquema económico, pero sobre la base de primero estabilizar, ¿no? Bueno, clarito, Adrián, primero estabilizar, después ver si puede cambiar el rumbo. De jubilados, insistimos, nada. Sí, de jubilados nada, y aparte vos fijate que estamos en la jubilación más baja desde que nació la ley de movilidad. Cuando nació la ley de movilidad, los jubilados cobraban $200. Hoy los jubilados están cobrando $198 y con la ley de movilidad anterior llegaron a cobrar hasta 370. Nosotros sabemos que nuestro país está dolarizado, de alguna manera, con lo cual hoy la capacidad de compra de los jubilados se ha pulverizado, con lo cual necesitamos que exista un bono para los jubilados, porque más allá de las medidas económicas y que el dólar y que el Fondo Monetario y que esto, atrás de todo eso hay un montón de gente que necesita pasarla no tan mal. Ya no, viste, el aspiracional no es que la pasen bien, es que no la pasen tan mal y los jubilados hoy no son, vos fíjate que van a recibir el aumento del 12,2%. En diciembre se le va la jubilación mínima a 12.940 y no tienen ningún tipo de a la asignación universal por hijo, le adelantaron los aumentos, decían que le iban a adelantar los aumentos a los jubilados y que le iban a dar un bono, con lo cual pasarían a cobrar 16, 17 mil pesos, que sería un número más o menos razonable, poco pero razonable, pero tampoco llegó, así que hay que seguir esperando, lamentablemente. Néstor. Sí, básicamente decirle que la situación de los jubilados se recompone inyectando dinero. El tema es de dónde sale ese dinero, porque las cuentas que están haciendo no se lo sacan a fondos ojeros, no se lo sacan a las retenciones, no se lo sacan al campo, no se lo sacan a los jubilados tienen, pero los jubilados tienen el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El FGS, ese famoso FGS, que es el fondo del dinero que le sacaron a las FJP, son para utilizarse en momentos de emergencia. Este es un momento de emergencia, con lo cual podrían dejar de comprar bonos de empresas y darle la guita a los que lo necesitan, que son los jubilados. Claro, ¿no? Pero ese fondo está reducido en ¿cuántos miles de millones de dólares respecto de lo que era hace 4 años? Está bien, pero lo que haya es de los jubilados. Ah, bueno, pero no se los dan, ese es el punto. Claro. Bueno, a ver, lo que pasa es que perdió muchísima plata en estas 2 semanas los jubilados, el fondo porque tenían mucho en acciones, en bonos que cayeron una barbaridad. No, bueno, pero no son solo los últimos 15 días, en los últimos 4 años se ha reducido. Sí, pero digo, en los últimos 15 días fue infernal, lo que ha caído. Lo que dicen, lo que argumentan ellos es que no pueden salir a vender ahora, que los precios están por el piso porque se pueden comer muchísimos juicios. De hecho, no hay nadie que hiciera una búsqueda para quien administre el FGS y nadie quería ir, porque se puede comer muchísimos juicios. Entonces, nada, pusieron a uno que estaba ahí más o menos. Igual ANSES no paga los juicios, o sea que no sería mucho problema, porque a los jubilados tampoco le pagan los juicios. Entonces, ¿dónde está la plata? Hay alguna medida, ¿Dónde está la plata? Igualmente hay alguna medida que van a tomar próximamente información para los jubilados. Van a ver si pueden todavía adelantar
de lo de diciembre para septiembre y dar descuentos en medicamentos, porque han subido Con lo cual muchísimo. la jubilación mínima se iría a 14.169, que es lo proyectado para diciembre. Tal cual, desde septiembre. El bono está más difícil, el bono entre 2.000 y 3.000 pesos está más difícil, pero sí descuentos en medicamentos para los jubilados, porque, a ver, no solo que aumentaron muchísimo, sino que cayó mucho el consumo de medicamentos. Entonces los laboratorios no están tan bien con esto de que ha caído. Lo que sí hay mucho engaño en esto de los medicamentos. Pero el precio no baja, el precio no baja, pero lo que sí baja es, el blister que antes te venía de 10 unidades, te viene de 6. Entonces cuando te dicen... Están comprando una pastilla. Cuando vos te dicen, pero te dicen por ahí, tenés que tomar 8, y tienen que comprarse 2 de 6 entonces. Y las otras, las tirás, ¿entendés? Entonces, lo que hicieron es achicar el blister. Te ponen menos pastillas en el blister. No, quiero recordar, por lo que decía Ginés, lo que dice acá el amigo, yo fui a la justicia, como otros, a presentar un amparo porque el Estado Nacional no entrega vacunas. Es decir, hay faltante de vacunas en todo el país. O sea, no solamente medicamentos, sino no entregan vacunas. Digo, esto está claro, digamos, que es una política que ha llevado adelante el gobierno, que no hay otra forma de revertirla si no se cambia el modelo económico. Digo, lo ha dicho Alberto Fernández hasta el cansancio. Nos pueden llamar, nos pueden convocar, pueden ir los asesores económicos. Si no cambia la matriz del sistema económico de la Argentina, no vamos a llegar de la forma que tendríamos que llegar al 10 de diciembre. Por ahora no va a cambiar, hay que esperar, este es el punto. El tema es hoy, ¿no? Sí, muy rápido, una breve síntesis de macroeconomía argentina. Toda la economía argentina tiene muchos engranajes. El más grande, el que mueve la economía, es el consumo. Rápido, ¿quiénes son los que más consumen porque no ahorran? Son los jubilados. Los jubilados. Entonces, Néstor recién preguntaba de dónde sale la plata. La plata está porque todas estas políticas lanzadas por el gobierno tienen un costo fiscal. Si esto se hubiese implementado distinto, poniéndole un aumento a las jubilaciones más bajas y a las asignaciones universales por hijo, estas medidas sirven. Como están implementadas ahora, no. Plata hay, se usó mal. Lo que pasa es que el FMI no te deja. A eso iba y le quería preguntar a Ricardo, porque acá estamos entre la necesidad de reactivar un mercado interno, el otro que está agazapado es el fondo, que va a venir en unos días porque quiere cobrar. Sí, estamos en una situación, digamos, de una encrucijada, porque por un lado hay necesidades reales de distintos sectores, jubilados, los trabajadores, la pérdida del ingreso real y demás. Y por otro lado, la necesidad que en la Argentina haya un plan de desarrollo. Es decir, hay necesidad de que haya un plan de crecimiento. La Argentina tiene que crecer. Si no crece, no hay ninguna posibilidad de esa reparación a los sectores. Entonces, ese dilema es el que va a encontrar el gobierno que viene. El gobierno que viene va a tener que manejar lo que yo llamo la demora. La demora en el sentido de decirle a distintos sectores que va a ir acomodándose y esperar, y cada uno va a tener que ir esperando la posibilidad de resolución. Hay emergencias, hay urgencias, el tema de los chicos, el tema de los jubilados, esas son emergencias y urgencias que hay que atender el primer día que llega. Pero además hay que hacer un plan destinado a crecer. Ahora, Ginés, ya se pasó esto con Néstor Kirchner, también tuvo una situación muy compleja al asumir, hubo que allí reestructurar una deuda, hubo que renegociar, en fin, se hicieron varias cosas y se apostó al crecimiento. Sí, por supuesto, y salió bien, además no te olvides que yo estuve de antes, estuve con Duhalde también y ahí todavía era más dura la situación. Pero por supuesto, pero hay que encarar una política nacional donde protejamos el crecimiento, donde vayamos para adelante. Ya para Trump, el país Maya sacó la plata de todos los lugares, porque no dejaron lugar donde no dejar un peso, ni una compra, ni un insumo. Y la verdad, hoy hay una parálisis absoluta y total. Mirá, nosotros en la universidad estudiamos, por ejemplo, con respecto a los jubilados, qué impacto tiene el coseguro de medicamentos, o sea, la parte que pagan los jubilados, sobre la jubilación mínima, por ejemplo, que son más de la mitad de los jubilados tienen la mínima. Bueno, es entre el 35 y el 50% que se va en pagar la cuota parte de los medicamentos, con lo cual la mitad prácticamente de lo que les ingresa se van a pagar esto. Por eso o dejan de comprar de medicamentos, o dejan de comer, o dejan de algunas necesidades básicas. Ahora, aquí va a haber que reunirse obviamente con todos los sectores, porque hoy el presidente recibe a la mesa de enlace y les asegura que las retenciones al campo no se tocan, no pierden las empresas de energía, es decir, ya hubo un traslado de recursos a todos estos sectores. Y ahora eso no se toca y el Estado va a compensar, es decir, volvemos a pagar.
Sí, yo eso no lo entiendo realmente. Yo tampoco, por eso le pregunto a Son- ustedes a ver si lo comprenden. Perdón, son compromisos del actual gobierno. Estamos hablando hoy, sí. Por eso, pero en pocos meses más hay otro gobierno que tendrá que asumir otros compromisos. Yo creo que la mesa de concertación del próximo gobierno es una mesa imprescindible. Pero lo que nos preocupa a todos, Ricardo, es que en realidad falta mucho para esto y cada día es una tragedia. Sí, sí. Cada día, yo lo vivo colapsa así. el sistema de En mi salud, sector, si estamos cada en día una es situación tragedia, compleja. claro. A ver, los docentes también están pidiendo un bono de 5.000 pesos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, y si no hay recursos, la provincia de Buenos Aires va a dar noticias, ¿no? O a medidas, Lu, en los próximos días. Sí, Vidal está preparando medidas, todavía no terminaron de trascender, pero bueno, se espera más o menos en la misma sintonía que Macri. Mañana Vidal se va a reunir con todos sus intendentes y van a delinear cómo sigue la provincia en emergencia y cómo sigue la campaña. Bueno, pero no hay novedades para el sector. A mí me preocupan, de verdad, los jubilados, los asalariados, ¿no? Porque hay muchos sindicatos que están diciendo, bueno, paritarias de nuevo, habrá que renegociar, cláusula gatillo, como se llame, porque no se llega. Una parte que se tienen que quedar tranquilos los jubilados es que los remedios para los jubilados no aumentaron. Este es un tema real. No aumentaron. No aumentaron porque el PAMI acordó con la Cámara y con los laboratorios unos precios y no pueden aumentar esos precios. Que eso es importante saberlo porque es como que uno, para dar malas noticias, uno tiene que prender el televisor y escucha la Argentina de hoy, que es un desastre. Pero la verdad que hay que llevarle un poco de tranquilidad porque si no, o sea, los remedios por ahora los van a poder comprar a los mismos precios, después veremos. Y también, ojo que hay mucha gente que tiene la posibilidad de tener el descuento del 100% de los remedios, así que vayan al PAMI y asesórense, porque si ustedes gastan más del 5% de sus ingresos en jubilación, pueden pedir esa exención por vulnerabilidad del 100%. Claro, tenés que probar tu vulnerabilidad. Y bueno, así funciona. Mientras así probás funciona. tu vulnerabilidad, quizás se te complicó toda la salud, ¿no? Claro, esperemos que venga alguien y que le dé el 100% de los Claro. remedios como estaban antes. ¿Tenés ¿no? por ahí lo que dijo Stiglitz, premio Nobel de Economía? A ver si lo tenés por ahí, Albano. Los que saben de economía, mirá. A ver, el problema es que las políticas a las que se había comprometido el gobierno no conducían al crecimiento económico, de lo que estábamos hablando recién. La austeridad y los presupuestos ajustados conducen a un bajo crecimiento y eso hace que la deuda sea menos sostenible. Es casi como sencillo entender esto, ¿no es cierto? ¿Por qué nos cuesta tanto en la Argentina? Este lo dice hace mucho tiempo, además, Hace no lo dice mucho, ahora. sí, lo recordamos nada más. Pero Sí, digo, sí. es tan básico y cuesta tanto ponerlo en práctica. Y hay un gobierno o funcionarios que lo que están diciendo, y a mí esto es lo que más me abruma, no dimensionamos la profundidad de la crisis. ¿Cómo no dimensionaron? Bueno, Hace más de un año que vienen las pymes pidiendo una medida urgente. Los jubilados, los trabajadores, hay despidos, cierran los comercios, 50 pymes por día, el INDEC con números rojos. ¿Cómo no se vio eso? Bueno, es que la teoría que tiene este gobierno es que para frenar la inflación, frenar el consumo. Si no hay consumo, lo que dice, al haber caída de consumo, no pueden subir los precios. ¿Y qué hay ahora? La No hay inflación. consumo, hay inflación alta. La inflación. Sí, no, a ver, le fue No hay, pésimo. no hay consumo y aumenta la inflación. Le fue pésimo. Y ojo, si no aumentan tanto los precios, es por lo mal que está la economía, digo, y por lo alto que están las tasas. El Banco Central pone tasas del 75% Así para es. frenar al dólar. Entonces una empresa que quiere financiarse con el banco, una empresa grande, digo, le cobra más del 100%, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Y se financian en el punto de venta, hacen Se están descuentos. cambiando cheques a 120%. No, O más. sabes, no, Me están quedé reventando. cortísima. ¿200? No, la palabra que usan es tuve que reventar el cheque. Que reventar el cheque en el banco. Digo. Vos recién lo citabas a Stiglitz. Hoy hay una nota, me llega por el newsletter del New York Times, Sí. que también lo reprodujo Página 12. Hay una nota de un economista que pregunta quién es el responsable de la crisis en Argentina y deja absolutamente claro que el responsable de la crisis es Macri, y los que dicen que le tienen miedo al kirchnerismo, él dice expresamente, digamos, que los 12 años de Néstor y de Cristina fueron ejemplos en el mundo de crecimiento. Entonces, lo que estamos diciendo... Vale, que de crecimiento decíamos- y de corrupción también, ¿no? De crecimiento de la corrupción. Tampoco es que fue, porque si no hubieran ganado, no hubiera ganado Macri. Rosario, hubieran ¿sabes ganado qué ellos, es lo ¿no? terrible de este No, gobierno? a ver. Lo terrible, al margen, lo terrible de este gobierno es no solo que achicó la torta de todos los argentinos, hablamos de crecimiento, no solamente que achicó la riqueza del país, sino que la concentró en menos malos, en manos. Manos. Claro, o sea... En menos malos, bueno. Las dos depende. cosas, exactamente. Entonces somos
todos, en su mayoría, cada vez más pobres, excepto muy poquitos que son más ricos que antes. Pero eso no es le lo va bien a terrible de este nadie. gobierno. En la Argentina de hoy no le va bien a nadie. Es que los empresarios se quejan, No, los es bancos mentira. se quejan, No, pero es mentira. Le va muy bien. A los banqueros le va muy bien, a los dueños de Con las la devaluación energéticas- perdieron. Pero ahora con la ahora devaluación perdieron. perdieron. Pero ahora, Bueno, Mariano, bueno, está bien, fíjate pero las perdieron. ganancias Ahora perdieron. extraordinarias Ahora del perdieron. sistema La financiero. morosidad está creciendo infernal. No le va bien a nadie. En esta Argentina no le va bien A a ver, nadie. pero acá hay un dato, el traslado de recursos de Claro. los menos pudientes, los pobres y los indigentes, a, por ejemplo, las eléctricas o las empresas de energía, Mirá, eso es Rosel, innegable. Acá hubo una decisión, me parece, porque dijimos no hay plan B. ¿Hubo plan A? Pero es que Sí, hubo plan A. fue siempre transferir ingresos. Eso no hay duda. A ver, este gobierno consiguió reinventar el rol de los bancos. ¿Por qué se inventaron los bancos? Para remunerar depósitos y dar créditos. ¿Alguien vio que den un crédito? Ay, preguntarle a los muchachos del crédito UBA cómo ¿Qué están. hacen los bancos en Argentina? ¿Cómo Dejar- están los de crédito UBA? Mariano. Y tuvo que salir el gobierno a decir, bueno, ok, ¿A qué? no, claro, a decir... A congelar una cuota, pero congelar ¿y la porque era indexación? impagable. ¿Y la indexación? Era impagable. Ahora, no hay mucha mora. En los créditos UBA prácticamente no hay mora, pero ¿sabes por qué? Porque no es que la gente paga, te lo sacan de tu sueldo directamente. Pero ¿sabes o cuánto sea, es débito directo. Entonces, cuando dicen, no, a crédito Sí, pero hay UBA que comer. ¿Come esa gente? no, pero a ver, vos no podés agarrar el sueldo, porque lo primero que hace el banco es, primero te agarra su parte. Entonces, por eso es que no hay morosidad ahí, ¿no? Rosel, Es lo ¿te que se suenan llama las débito LELIC? directo. ¿Te suenan las LELIC? Sí, sí, nos suena Bueno, la LELIC. ¿sabes cuánto? Porque hay ganadores en este modelo. ¿Sabes cuánto ganaron los bancos privados el año pasado, el último trimestre, con las LELIC? 1.100 millones de pesos por día. Bien, y la fuga de capitales, a ver, y el dinero que no está, se fue, se fugó. Así es. O sea, todo ese dinero que no se ha utilizado, como decíamos antes, para el desarrollo del país. Argentina tiene que crear riqueza, que hay que crear riqueza, porque con la fuga de dólares justamente se evita la creación de riqueza, se hacen negocios fuera del país, offshore. En la Argentina necesitamos un plan de crecimiento de la economía. Esto es impostergable. Estos 4 años que hemos tenido, en ningún momento se habló de un plan de desarrollo, en ningún momento. Y la palabra industria casi no existió, no estuvo en la boca de los funcionarios. Está paralizada la industria en un 60%. Es tiene muy ningún serio plan, la ninguno. profundidad de la crisis, ¿no? Y después, decíamos en la apertura, tenemos a Aranguren, que fue ministro de Energía. ¿Se acuerdan? Aranguren, el Excel, los aumentos en las tarifas, que dice que es un retroceso significativo el que ha dado el gobierno nacional con el congelamiento de precios, por ejemplo. Además de la queja de los gobernadores. Bueno, mejor que lo diga él. Claro, Porque porque- quiere decir mejor que lo diga él, quiere decir Claro. que a la gente le alivia un poco. Yo creo que el problema es que hay que cambiar el paradigma de país. Estamos en un país donde evidentemente lo que viene, porque si ahora están dando 2,50 pesos a alguien y dicen que no hay plata y no hay plata y no hay plata, cuando asuma el otro gobierno tampoco va a haber plata. Entonces, evidentemente la que nos toca para los próximos años van a ser años difíciles, muy difíciles. Bueno, Sí, tenemos y que- esperemos, sí. y esperemos que el Tengo que 15 de hacer la pausa. septiembre el FMI te dé la platita, porque el 15 de septiembre el FMI nos tiene que dar 5.500 millones de Bueno, dólares. van a venir Entonces, pronto, dijeron. Pronto no sé cuándo, no tenía Bueno, que venir ahora. el programa- Pero los enojó. Esto los enojó. Dijo, no me estás haciendo caso. Papito te está poniendo la plata, no te voy a dar más plata. Y dependemos nosotros, si no nos hipotecan la casa, si el FMI no nos Ahora, pone decime, ¿el 5.500. Fondo Monetario Internacional no se dio cuenta que la Argentina, con semejante cantidad de dinero que se prestaba, no iba a poder pagar? Lo que pasa es que no tiene a quién Tampoco prestarle. se dio No- cuenta no el Fondo tienen a quién Monetario. prestarle. Eso es lo que pasa. Ah, Entonces no sé. digo, a ver Argentina, bueno, ok, vamos ahí. Si no, no tenemos a quién. Hablando de Tenés- dólares- Tenés tasas negativas. Tengo que hacer la pausa. Vamos a hablar de dólares en un ratito nada más del Fondo Monetario Internacional. Néstor, ¿qué decías? ¿Quién tenía una buena noticia? Horacio Rodríguez Larreta. Hay alguien que tiene una buena noticia en Argentina. Recibió hoy una muy buena noticia. En un ratito te contamos de qué se trata. La pausa, ya volvemos. Quédate, hay otra historia. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prevalece.